Yo sé que los pastores estamos seguros de que nuestras iglesias siempre apoyan la obra misionera del Señor. Amén. Así que damos gracias al Señor y sí vamos a apoyar al hermano en su ministerio para que la obra del Señor se siga extendiendo. Voy a invitarles que se pongan de pie. Vamos a recibir la palabra del Señor. Puestos de pie, todos los que pueden estar de pie. Vamos a recibir al pastor, hermano Marvin, pastor de la Iglesia Metodista de Vieja Central. Vamos a disponernos esta noche a recibir del Señor. Hermano Marvin con nosotros. Bueno, qué bendición. Pueden tomar asiento, hermano. Siempre es un privilegio estar en este lugar. Y hace poco cumplí 8 meses de haber venido a esta zona, aunque soy de esta zona. Y nací en una zona de Sierpe, también maicero. Y el Señor, bueno, nos llevó para San José, estuve en varios lugares. Y el ministerio nos lo dio estando en San José. Y luego nos permitió abrir una obra en Río Frío y ahí todo el ministerio. Pero cuando pasé esa montaña que venía con todas las cosas en el carro, yo dije, Señor, ¿qué? Porque uno como que deja el corazón, ¿verdad? En cada lugar donde está. Y siempre que recorro esas carreteras, hermanos, hay recuerdos muy, muy, muy lindos, pero también la meditación de tanta gente linda que Dios tiene en este lugar. Estamos en un barrio prácticamente de San José y es una bendición. Cuando vine, bueno, ahora prácticamente vacilamos con los pastores y todo, o sea, tenemos una amistad muy, muy, muy linda, a pesar de que son 8 meses, me parece que hace años nos conocemos y qué lindo, me alegro mucho estar en esta conferencia. Vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3. Hoy traigo el tema, el mensaje de Jesús a su iglesia. Es el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Y vamos a hablar de las 7 iglesias en sí que están las iglesias de Asia en aquel tiempo. Pero quiero leer el versículo 14 hasta el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 3. Me dice un amén cuando lo tienen. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Espero ese amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por esta oportunidad que nos regala de estar en este lugar, Padre. Señor, revestido de tu poder primeramente, Señor, pero a través, Señor, también, Dios mío, de tu Santo Espíritu, Padre, quiero hablar, Dios mío, en esta hora, Dios. Usa, Padre, este instrumento, Dios mío, Padre, que tú tienes, Señor. Dios mío, gracias por tu pueblo santo, por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Que ellos reciban, Dios mío, la bendición. Que ellos reciban, Dios mío, esta palabra. Padre bendito, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de las 7 iglesias de Asia es un mensaje histórico y profético. Y a mí me llama la atención porque comienza con la iglesia de Éfeso y termina con la iglesia La Odisea. ¿Qué es la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que ellos pierden? Pierden el primer amor. ¿Y cómo termina una iglesia? Una iglesia totalmente desconectada de Dios. Una iglesia que no solamente está pensando en dinero. Una iglesia que está pensando solamente en prosperidad y no está pensando en el reino de los cielos, de verdad, donde decía el hermano, donde tenemos que estar, tiene que estar nuestro tesoro. Entonces, hay momentos donde estamos reunidos solamente en las 4 paredes, pensando que yo soy, que soy de aquí, que esta silla es mía, cuidado me la quitan porque me voy a sentir incómodo en otro lugar, y no ese es el propósito. Entonces comienza con una iglesia
con muy buenas obras, con muchas cosas buenas que más adelantito vamos a ver. Entonces, termina con una iglesia como económicamente prosperada, podemos decir, pero asquerosa ante los ojos de Dios, por cuanto Él no soporta, dice, y la va a vomitar de su boca. Imagínense, esos son los textos que leímos. Entonces, iniciamos con la iglesia de Éfeso y su condición. Éfeso y su mensaje. ¿Qué nos enseña la iglesia de Éfeso? Su alabanza, primeramente. La alabanza, yo creo, hermanos, y es uno de los estribillos del Señor en esta palabra, donde Él dice: yo conozco tus obras. Y a cada ángel, dígale al ángel, háblale al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras. Yo he visto todo lo que han hecho, porque el Señor da alabanza por todo lo bueno que nosotros hacemos. Él te dice: has hecho buenas cosas, pero no crea que lo malo solamente lo toma y lo deja. Él mira las dos cosas. Él mira lo bueno que tú haces y te bendice por lo bueno que tú haces, hermano, pero también mira lo malo que hacemos y tenemos el castigo por aquello que nosotros hicimos. Ahora, no es que nosotros buscamos el pecado, nosotros vamos al pecado. En nuestra mente, cuando vamos a pecar, usted decide pecar. No es una decisión del enemigo, no es una decisión de Dios. El pecar es una decisión nuestra. Cuando nosotros decidimos pecar, usted puede decidir cualquier clase de pecado, pero las consecuencias no las decide usted. Alguien las decide por usted. Entonces, la alabanza, ¿qué tenía la iglesia de Éfeso? Tenía buenas obras. ¿Qué tenía? Buenas obras. O sea, las necesidades estaban cubiertas. ¡Qué tremendo! Y cuando uno mira toda aquella alabanza en esta iglesia, uno dice, inmediatamente se va a la iglesia donde uno está pastoreando y uno dice: bendito Dios, esta iglesia, deseara tener una iglesia de esas. Hasta cierto punto. Dice, buenas obras, las necesidades. La gente estaba cubriendo las necesidades. Cuando había algo, inmediatamente la gente corría. La Biblia dice, Jesús le dice, tiene buenas obras. Eso es lo que tiene. Estamos en Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado, dice la palabra, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué más tenían entonces? Buenas obras, número uno. Número dos, trabajaban duro en la obra del Señor. Y hay, hermanos, a veces uno como pastor tiene que andar empujada a la gente, ¿verdad? Pero no es empujada, más bien ellos tienen que caminar, el pastor tiene que ir adelante. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Muchas veces nosotros vamos arreando y no es el trabajo. Entonces trabajaban duro en la obra. Entonces yo me pongo a pensar, seguramente hacían muchos tamales, seguramente hacían mucho arroz con leche, muchas actividades. Estaban, hermanos, el lote de la iglesia estaba limpio, estaba haciendo cosas, hermanos, para el Señor. Pero el Señor de las cosas, ¿a dónde estaba? Dice que habían sufrido. Esta gente, hermanos, habían tenido persecuciones. Dice, la palabra del Señor dice que había sufrimiento en esta gente. Yo me pregunto, ¿cuántos hemos sufrido por causa del Evangelio? Y a veces decimos amén, así como apresuradamente. Pero, hermanos, aquí usted puede andar tranquilo con la Biblia debajo del brazo y no más que pueden hacer es burlarse de usted. Pero en otros lugares, hermanos, no puede usted andar libremente con la palabra de Dios. Menos predicar afuera. Dios guarde. Suceda eso. Entonces, buenas obras, trabajaban duro. Sufrimiento, tenían algo más. Tenían la paciencia, fruto del Espíritu. Ajá. ¿Qué tenían? Paciencia. Todo esto lo tenemos en la iglesia. Si tuviéramos todo esto en la iglesia, ¿qué gran iglesia tuviéramos? Hasta ahí. Ahora, había algo más. Dice que no soportaban la maldad. Eran celosos de la obra de Dios. Ajá. Porque nosotros muchas veces alcahueteamos y entre más vamos avanzando, vamos a ver algunas cositas que tenían otras iglesias. A veces alcahueteamos pecado dentro de la iglesia. Ellos no soportaban eso. No soportaban la maldad. Eran celosos en la obra. Y algo que ellos tenían era buena doctrina, conocimiento bíblico. Porque llegaban aquellos y decían, nosotros somos apóstoles. Ajá, decían, vamos a ver si son apóstoles. Los probaban y no eran. ¿Qué significa eso? Que tenían una buena doctrina. Oiga, todo eso lo
tenían. Qué bueno, pero habían perdido la intimidad, el amor hacia Dios, y se habían quedado con las obras de Dios solamente. Pero la intimidad ya no estaba. El tiempo de oración, el tiempo de la búsqueda, los momentos de madrugada donde el Espíritu Santo le dice: levántate, necesito hablar con usted, quiero darte un mensaje para el pastor, un mensaje para la iglesia, quiero darle un mensaje para el vecino, levántate. Ay, Señor, mañana a las 5 de la mañana te prometo que me levanto. Y se levanta hasta las 6, 7 de la mañana, hermanos, y se le olvida. Primeramente busca el pinto, busca el café, pero lo que menos se busca, y no es cuando usted quiera, es cuando Dios dice. Él es el Señor. Ok, ¿qué tenían? Ellos habían quedado solamente con las cosas de Dios. Gran parte de la iglesia está ocupada en las cosas de Dios, pero dejaron al Dios de todas las cosas. Ahora, otras ni siquiera se ocupan de eso. Y hermano, ¿puede venir a orar en la iglesia? Hermano, no tengo tiempo. Hermano, usted me puede venir a orar. Ay, hermano, es que tengo que esperar una visita. Ajá. Hermanos, y de todas maneras, las mismas caras vamos a ver haciendo tamales, las mismas caras arrodilladas. Cuando decimos ayuno, son los mismos que cocinan, son los mismos que están en el altar. Lo mismo. Ok, se puede trabajar duro y hasta disfrutar, escuche, se puede trabajar duro y hasta disfrutar lo que hacen, pero no interesarse en saber más. Creer que ya lo sé todo, eso es un principio de orgullo. El trabajo sin amor no cuenta en el reino de Dios. Escuche eso. El trabajo sin amor, usted puede reventarse, perdone la expresión, hermanos, trabajando en la obra del Señor, y no con eso usted está agradando a Dios. No precisamente. Esta gente tenía todo eso. Ahora, pero el amor es eterno. Dice la palabra que el amor nunca deja de ser. Hay toda una lista que dice que el amor es sufrido, es paciente, es benigno, no guarda rencor, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y hay gente que está buscando lo suyo. No se envanece. Nunca deja de ser. Las obras se van a acabar. Los dones, don de lenguas, hermanos, allá usted no va a tener que hablar en lenguas. Allá usted no va a tener que andar poniendo las manos sobre los enfermos para ser sanados. Hermanos, ya esos dones ya no, pero el amor es eterno. El amor nunca deja de ser. Entonces, el amor no hace nada indebido. Dice, no busca lo suyo, no se goza de injusticia, pero sí se goza de la verdad, aunque duela. Amén. Se goza de la verdad, aunque duela, aunque le den por la cabeza a uno. Uy, uno dice, ay, 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 pero esa es la verdad. Y es la verdad la que nos hace libres. Entonces, el amor, usted lo puede sentir en los demás y se nota a través de los frutos. A través de los frutos. Recordemos que Dios no nos ha mandado a juzgar a nadie, sino a nosotros mismos. Entonces, cuando dice, mire, hermana, primeramente mírese usted. Y vamos a ver, cuando me siento entonces bien, me miro yo y comienzo, si tengo tiempo para criticar al hermano, entonces hágalo. Pero no creo que va a tener tiempo, hermano, porque somos nosotros tan, no, ya no me llegó la palabra. Ok, entonces el mensaje de Éfeso a nosotros es que el primer amor es la prioridad. El primer amor es la prioridad, no es el hacer. Que hay veces que hay que predicar del hacer, pero aquí no es el hacer, aquí es solamente la intimidad. Ellos estaban haciendo bastante, muchas cosas. Entonces el amor es la prioridad. Podemos hacer muchas cosas para Dios sin agradarle a Él. El amor usted lo puede sentir en los demás. Ok, eso es lo que nos deja la iglesia de Éfeso. Voy a correr porque son varias iglesias. Número 2, la iglesia de Pérgamo. Y dejé las dos iglesias fieles, las dejé de último. No es la última, pero dejé de último la iglesia de la Odisea, pero entre las iglesias que sí tienen reproches de parte de Dios. Pérgamo y su mensaje, Apocalipsis 2, 12 al 17. Su alabanza a esta iglesia. Moraban en su trono, en el trono de Satanás. Era la ciudad donde se encontraba el centro del culto pagano. Escuche, estaba sucediendo como aquí en Cocorí, ¿verdad? Que uno pasa y hoy digo al hermano Mario, acompáñame.
vaya conmigo, para no ir solo. Y uno se encuentra, y hermano, hay mucho que trabajar, hay gente que libertar, hay trabajo que hacer en este lugar, pero es un trabajo, es un lugar difícil. ¿Verdad que sí? Hermano, me he dado cuenta que el hermano lo han tenido hasta encañonado en este lugar. Le han tirado piedras. Todas estas cosas, hermanos, que se ha trabajado a la orilla es para guardar, porque hay un lugar difícil en este lugar. En Pérez Celedón le pusimos alambre navaja, porque era todos los días el hermano pastor Douglas, el hermano pastor Rodrigo, que estaban ahí, hermanos, todos los días había que sacar gente metidos en los lugares buscando que robarse. Lugares difíciles. Esta gente estaba en el trono, dice la Biblia, en el trono de Satanás. Era el lugar del culto pagano, en pleno peligro. Habían sido valientes ellos, no habían negado la fe, aunque un líder había muerto en ese lugar, por la fidelidad a Dios. Dios no mira solo lo malo, Dios mira lo bueno, y ahí le da alabanza. Entonces Él le dice que todas las cosas buenas que tenía, pero, y cuando aparece un pero, usted tiene que detenerse ahí. Y si no tiene coma, dice, bueno, aquí le faltó una coma seguramente, porque hay que detenerse. Ese pero tiene algo que ver más allá. Entonces, pero, encontramos un pero. Sus reproches, pocas cosas, no dice cosas pequeñas, dice pocas cosas tenía. Palabra clave, retienes, como algo que no quieres soltar, como un cáncer. Claro que el cáncer sí, todo el mundo quiere soltarlo, pero está comiendo las extrañas desde adentro, pero no quiere soltarlo. El cáncer sí, pero estas cosas no. Yo creo que la vez pasada le había contado cómo agarraban los monos en México. Fácil, cómo los agarraban. Y la gente, ¿cómo se preguntaban? ¿Cómo? Era tan fácil, tan fácil. Un recipiente de vidrio, un banano adentro, el recipiente pegado, y el mono bajaba y veía el banano y qué rico. Metía, hermanos, el recipiente era pequeño, ellos metían la mano y agarraban el banano, y resulta que ahí lo encontraban, venía y lo amarraban, no lo soltaban. ¿Qué tenía que ser ese mono para ser libre? Nada más. Pero cuánta gente atada en la iglesia, hermanos, porque tienen cosas agarradas. Esta iglesia tenían algo, ahí lo tenían, no querían soltarlo. Lo único que el Señor estaba diciendo, bueno, él suelte lo que tiene. Pero ¿qué era lo que tenían? Retenían con tanto esmero la doctrina de Balaam. Balaam fue un inductor del mal. Enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Entonces ahí lo tenían, la doctrina de Balaam, inductor del mal. Ponían tropiezos y ahí estaba. Ok, número 2, otra cosa que ellos retenían era los nicolaitas. Parece que este fue uno de los 7 ungidos allá cuando los apóstoles se reunieron, porque los griegos no estaban recibiendo la bendición de parte. Entonces las judías sí, los huérfanos estaban recibiendo, pero los griegos estaban abandonados. Y se levantaron. Entonces Pedro hicieron la reunión de junta de los apóstoles, y ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay problema, dice uno, ¿verdad? Vamos a reunir 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que se encargue de este trabajo. Y entre esos 7 parece, ¿verdad?, que ahí estaba este Nicolás. Ahí estaba, Hechos capítulo 6, en el versículo 5. Era uno de los llenos del Espíritu Santo en aquel tiempo. Fue apartado para eso. Pero se desvió y procuró llegar a un acuerdo con el paganismo. Hay gente que está de acuerdo con el paganismo. Y el acuerdo era que el cristianismo pudiera tomar parte de los problemas con las actividades sociales y religiosas. Entonces, vengo a la iglesia, luego voy al baile. No hay problema. Aquí digo gloria a Dios y allá miento la mamá. Entonces hay y nosotros decimos, un medio cristiano. Y yo he trabajado, he predicado esto, hermano, para que no le llamen medio cristiano, porque no existe medio cristiano. No existe un medio cristiano. ¿Usted es de Dios o es del otro? Pero usted no puede estar con un pie a un lado. Mire, usted está con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Sí, en el templo puede estar, pero en la iglesia no.
porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y la iglesia del Señor no se ensucia. La iglesia del Señor no alcahuetea pecado. La iglesia del Señor se mantiene en santidad. Aunque todo a nuestro alrededor haya pecado, la iglesia del Señor sigue siendo santa. Amén. El Señor no viene por una congregación, Él viene por un pueblo que sea limpiado, un pueblo que le ame, un pueblo que le tema. Amén, gloria al Señor. Entonces, la mentalidad de ellos era que la salvación es individual. Y aquí esto, pastor, pero no es individual. Yo le voy a explicar. No importa lo que suceda a mi lado. Yo pongo tapaojos para no ver. Ahora voy a contestar esto. Es cierto que la salvación es individual, pero sí me debe importar lo que está sucediendo dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, sí, la salvación es individual. A mí que me importa lo que suceda, sí te importa y debe importarte. Hermano, porque es el evangelio lo que está en juego. Es el nombre de Cristo el que está en juego. Si usted está alcahueteando lo que está pasando allá, usted no. Ay, solamente yo voy a levantar la mano santa, voy a hacer esto. No, dígale la verdad. Si se arrepiente, gloria a Dios. Y si no se arrepiente, bueno, allá él, pero ya usted le habló. Y por favor, dígale al pastor, mire, esta muchachita o este muchachito, este varón, este hombre, esta mujer, anda en pecado. Por favor, dígaselo al pastor. Y se va a llamar porque hay que corregir las cosas que no están bien en la iglesia. No se puede alcahuetear. Entonces, sí me importa lo que está al lado. El pecado afecta a todos y se debe denunciar y disciplinar al que está ensuciando el evangelio y la iglesia de Cristo. Ok, entonces esta es la segunda iglesia. Vamos con la otra iglesia, la iglesia de Tiatira y su mensaje, Apocalipsis 2, 18 al 29. Su alabanza a esta iglesia. ¿Qué tenía? Buenas obras. ¿Qué tenía? ¿Qué más había ahí? 2, 18 al 29. Había amor. ¿Qué había? Lo que no tenía Éfeso. ¿Eso sí tenían amor? Aparte de tener amor, ¿qué tenían? Fe. Pero no solamente eso. Había servicio. No sanitario, ¿verdad? Sino que, hermanos, eran gente servidoras. Estaban trabajando también arduamente. Sí había quien limpiara el piso. Sí había quien hiciera tamales. Sí había quien presidiera el culto y quien tocara la música. Sí había todo esto. ¿Qué había? Buenas obras, amor, fe, servicio, y había algo más. Había paciencia. Iban en crecimiento en las obras, ¿verdad? Que las obras postreras, ¿qué eran? Mejor que las primeras. O sea, iban avanzando. Y el pastor decía, gloria a Dios, aleluya, por lo que está sucediendo en este lugar. Pero, ahí viene el pero, su reproche. Encontramos pecado de tolerancia. ¿Qué había? Pecado de tolerancia. Tenían dentro de la iglesia el espíritu de Jezabel. ¿Y quién es esa? Mujer de Acab, allá en unos cientos de años atrás, que existió este hombre, este rey malo, y esta mujer, a ese hombre le cantaba la gallina. Sí, de verdad, hermanos, y por favor, amárrese sus pantalones, que no le cante la gallina a usted. El ministro de Dios le gritan a los líderes. Están, hermanos, llegando donde el pastor no haya que hacer, y ya, ay, pastor, qué camisa más fea se puso, ay, ya no puede ni vestirse él como él quiere. Las que hay pastores que están siendo intimidados. Y por favor, cuando van a la junta, cuando van a las reuniones de junta, el hermano no quiere ir y él llega con la cabeza agachada. Y le voy a decir a los pastores, no se dejen intimidar. Ese es un espíritu, hermano, que muchas veces está entrando a la iglesia. Y siempre he dicho, hermano, que la autoridad no se entrega. La autoridad usted puede delegarla, pero nunca se entrega. Dios pedirá de cuenta por la autoridad que le ha dado. Y hay momentos como ministro de Dios, hermanos, si usted está parado, párese en la palabra de Dios. Párese en la brecha. Haga lo que Dios le ha dicho. Y por favor, reprenda al que tenga que reprender. A veces la obra de Dios no crece porque los pastores y líderes están intimidados, hermanos, porque es espíritu y se tolera dentro de la iglesia. Ahí está el espíritu moviéndose. Entonces, división, intimidación. ¿Qué le pasó a Elías? Esa mujer lo hizo huir.
Pero ¿cómo? Si lo había alimentado en el arroyo de Querit. Con unos cuervos venían a alimentarlo. Y ahí, en otro lado no había agua, ahí había agua. El arroyo se acabó, pero la mano de Dios no se había acabado. Necesitaba una mujer que era fiel, que necesitaba ser alimentada. Y Dios lo envió a aquel lugar. Después vemos donde el sacrificio que Elías hace. ¿Qué sucede? Fuego del cielo, cae y consume todo esto. Agarran los profetas Baales y los matan. El hombre, el gran Elías, ahora está. Pero cuando esto le llega a esta bruja Jezabel, y una vez le mandan a decir: oiga, dígame a Elías que lo que hizo él, el doble le va a suceder. Y dice Elías: de veras. Y sale corriendo, hermanos. Por allá se duerme debajo de un enebro y sigue caminando allá como a los 40 días de caminar. Llega a aquel lugar donde el gran ministro de Dios, el gran profeta de Dios, esta bruja lo encueva. Un hombre encuevado, un ministro de Dios encuevado. Que no sabía, hermano, si era Dios el que estaba pasando o no era Dios. Y salía, y un gran viento. ¿Y a dónde? No está. No está. Un terremoto, Dios no estaba ahí. El fuego, ahí sí tiene que estar el Señor, porque eso fue lo que vi cuando consumió el fuego, y Dios no estaba en el fuego. Y resulta que aparece en el sitio apacible y suave. Y entonces le dice: oiga, ¿qué haces ahí, Elías? Pregunta rara de Dios. ¿Qué hace? Claro que Dios sabía qué hacía ahí. Ay, Señor, tengo un vivo celo por ti. Dios mío, me he venido porque me quieren matar. Ajá, de veras. Solo yo he quedado. Todos los otros profetas los mataron. De veras, le dice el Señor. Ahí hay unos 7,000 más o menos que no han doblado rodillas ante Baal de Churón. El gran hombre de Dios, hermanos, ese espíritu intimida. ¿A quiénes? ¿O era que Elías no era un siervo de Dios? Y ahí, hermano, ahí estaba la tolerancia. Entonces, división, intimidación, seducción, idolatría, que era lo que ellos hacen. Y uno dice: ¿cuántos son idólatras en la iglesia? No, hermano, yo no tengo nada de ídolos. Y hermanos, tienen las novelas que pueden perderse el culto, pueden hacer lo que sea, pero ahí está la novela. Y hay una novelita que está de moda. ¿Cuál será? Las tontas no van al cielo. Y es cierto, hermanos. Es tonto estar una hora, yo no sé cuánto dura esa novela. Es tonto estar ahí. Es más lindo estar en la presencia misma de Dios. Y le voy a decir: las tontas no van al cielo. Esos son vicios. Hermanos, idolatría. Hoy están despegados. Algunos dicen: solamente una novela, pastor. Ajá. Solo una. Bueno, a mí me habla que aquel rico solo una cosa le hacía falta y por una cosa se fue al infierno. Sí, porque la Biblia no me registra que haya venido otra vez para decirle: Señor, ya vendí todo y todo lo regalé a los pobres, aquí estoy. No me dice eso la Biblia, simplemente se fue triste y la Biblia no me dice que volvió. Y si no viene a Cristo, el camino al infierno está pavimentado. De verdad. Dios le había dado un tiempo prudencial para que se arrepintieran, pero parece que estaban muy contentos con lo que estaban haciendo. El Señor le da una lista de consecuencias que vendrían a los que estaban participando. Y ahí está en 22 y 23, usted puede leerlo. En capítulo 2. Fue una lista muy parecida a la profecía que le dio a Elías. ¿Qué sucedería con la descendencia de Acab y de Jezabel? Jehú cumplió con el juicio. Y dice que esa mujer la lanzaron unos eunucos. Y cuando cayó, le pasó la carreta a Jehú por encima, ¿verdad? Y la sangre salpicó en las paredes. Porque la mujer pintadita, no pintada de organdí, bien pintada los ojos, dice, de amonio y demonio. Y estaba, hermano, vuelve a ver y dice: oiga, Jehú. Y entonces Jehú, hermano, con la autoridad de Dios, le dice: ¿hay alguien conmigo? Y estaban unos eunucos cuidando a la reina. La lanzaron de arriba, hermanos, y cayó. Salpicó de sangre y le dice: déjenla ahí. Y se fueron, comieron, almorzaron y tomaron café. Y cuando vinieron, le dice: vayan, quieran esa mujer. Y dice que la mujer, solamente la palma de las manos y la planta de los pies era lo que tenían. Los perros se la habían comido. Eso dice la palabra del Señor. Los juicios de Dios son fieles
y son verdaderos. Hermanos, Él cumple lo que promete, de verdad. Ok, también hay promesas para los fieles, 24 al 28. El mensaje de esta iglesia para nosotros es muy parecido a la iglesia anterior. No tolerar las prácticas que mencionamos antes. Entonces, división, intimidación, seducción, idolatría, esta mujer no soportarla dentro de la iglesia. Hermanos, hay espíritus jezabélicos de mujeres enamoradas de los líderes. Y no sé por qué digo eso, no está aquí metido en mi sermón. Pero hay gente, hermanos, cometiendo adulterio y fornicación dentro de la iglesia. Escondiditos, y si los ponen a presidir, presiden. Bandidos. Sí. Y si los ponen a predicar, también predican. Hermanos, y hay gente que está en pecado, pero pecados escondidos. Yo no sé a quién estoy hablando. No dejarse intimidar por los que quieren practicar tales cosas. La otra iglesia, la iglesia de Sardis, y su mensaje. Sardis no tiene alabanza. Oiga, esta Sardis le había dado un derrame cerebral. ¿Usted ha visto a esta persona que le dan derrame cerebral? Hay gente que queda muerto, hermanos, la mitad de la persona. Y un pie no le funciona, un brazo no le funciona, y se toca la oreja, está muerta. Y estos tenían más, hermanos, de ese derrame. Había solamente un poquito, pero ellos no se daban cuenta. Imagínense. Y se conoce como la iglesia muerta. Más de la mitad del cuerpo estaba muerto. Y lo poquito que tenía vivo estaba a punto de morir. Pero ellos se sentían pura vida. ¿Cómo estás? Bendecida, bendecido. Prosperada y prosperado. Y en victoria. Gloria a Dios. Así le decían. Ella decía, estamos vivos. Ajá. Le dice el Señor, no hombre. Están muriéndose. Están listos. Oiga, no, se sentían pura vida. Pero la radiografía de Dios le salió alterada. Ajá, cuando Dios puso, hermano, la radiografía ahí, todo estaba podrido por dentro. Y su nombre estaba a punto de ser borrado del libro de la vida. Léalo. ¿Qué estaba sucediendo? Pero un remanente, poco estaba ahí. Poquita gente estaban ahí, pero Dios tiene su remanente. Aunque una iglesia esté llena de pecado, aunque el chisme, la murmuración, la homosexualidad y cosas que se dan dentro de la iglesia, hermanos, Dios tiene su pueblo limpio adentro de la iglesia. Ok. Dios le da promesas a los fieles que caminarían con Él en vestidura blanca. No borraría su nombre del libro de la vida y los confesaría delante de Dios. Hermano, pero es que yo no voy a esa iglesia porque ahí sí es cierto. Esa iglesia, mira lo que sucede en esa iglesia. A usted, venga, por favor. Ustedes pensaron más allá, ¿verdad? Hermanos, ahí no importa dónde usted está, su corazón, hermanos, delante del Señor. Dios en toda la iglesia. Hay iglesias aquí que han sido muy criticadas por algunas cosas, que todos lo soportan. Yo siempre digo, ahí tiene que estar el remanente de Dios. Mucho pecado, sí, seguramente, pero el remanente de Dios no se ensucia. Ahí sigue. El mensaje para nosotros, ¿cuál es? Hoy es que entremos al consultorio de Dios y que Él nos haga una radiografía. Puede ser que estamos pura vida, o decimos que estamos pura vida, bendecidos, prosperados y en victoria. Y hermanos, estamos listos. Y la última iglesia, no es la última, pero la última iglesia que menciona aquí, la Odisea y su mensaje. Aquí podemos mencionar las palabras de Jesús cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios. No todo lo que dice, por gracia soy salvo, es verdadero creyente. El verdadero creyente no se conoce por lo que confiesa, es por sus frutos y obediencia. Amén. Si díganlo duro, amén. Ellos decían, yo soy rico. Ah, sí tenemos plata. Hermano, hoy el termómetro de las iglesias, ¿qué es? ¿Es eso? La caja está fatal. Hermano, Dios no está aquí. Ese es el termómetro, hermanos, de algunas iglesias. Dios no está bendiciendo y ven el dinero como la bendición. Y aquí no es bendición, aunque a ellos no les faltaba nada. ¿Cómo está? Prosperado. Aquí sí estaban prosperados. Y la lengua es indomable y es sencillo de decir, pero duro de obedecer. La Odisea, la última de la lista, como diciendo, así estaría en aquellos tiempos la última iglesia, cuando el Señor vendría. Esto también es profético.
El mensaje de santidad y compromiso con Dios es el tema que ya ha pasado de moda. El hermano decía ahora, hermano, ya no se predica eso porque Gigi Ávila lo predica todos los sábados, ¿verdad? Tenemos al hermano Gigi Ávila predicando la venida de Cristo. Dice que Dios recibió un sermón que predica, Canal 31, ¿verdad? Ahí está el viejito y usted ve por la pantalla que aún ese sencillo mensaje del hermano, la gente está llegando a los caminos del Señor. Y que el hermano no pare de predicar ese mensaje. Porque eso ya no se predica. Ahora hay que predicar de dinero. Porque esa es la moda, hermanos. Pero no queremos predicar de santidad. Entonces, ya no se quiere. La venida de Cristo tampoco, ya eso pasó de moda. El mensaje actual es prosperidad. Y este fue el lenguaje de la Odisea. Y en la mente de la Odisea nada le faltaba. Pero en la mente de Dios no era más que eran miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así estaba delante del Señor. Y le vuelvo a repetir que el camino al infierno está pavimentado para gente de buenas intenciones. Porque hay gente, yo voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser salvos? Son unos pocos. ¿Cuántos quieren ser salvos? Esa es una buena intención. Hermano, vuelvo con el joven rico. ¿Cómo la tienes ahora conmigo ese joven? Hermanos, hizo todo, circo, maroma y teatro. Llega, hermanos, corriendo, un ricachón corriendo. Joven, claro que sí, corre donde a la persona indicada, el momento indicado. Hace toda la reverencia, corre y se la arrodilla. Le dice, maestro, bueno, ajá, maestro, lo mira como Dios. No lo está mirando como un simple maestro, como Dios, porque solo Dios era bueno. Y él le dice, ¿tú eres bueno? Y le dice, bueno, le dice, sí. Y entonces le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ve la pregunta correcta y a la persona correcta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, ¿los mandamientos sociales los sabe? Sí, los he guardado en mi juventud. Ah, ok. Un mandamiento le falta, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? Que ese no se lo mencionó. Porque el Señor ya lo sabía. ¿No se lo mencionó? La línea directa. Entonces llega y le dice, una cosa te hace falta. Ajá, ¿cuál cosa, Señor? Y ustedes saben el resto. Venda tu propiedad. Y entonces, venga y me sigue. Toma tu cruz. No es que viene aquí con zapatillas Nike. Toma tu cruz. Habla, hermano, de sufrimiento, de arrepentimiento. Habla, hermano, de verdad de sufrimiento en la obra de Dios. Porque hoy vivimos, hermano, una vida light. Y pura light. En medio de la iglesia corrupta, hermanos, iglesias muertas, tibias, encontramos la fidelidad de dos iglesias que se habían mantenido en obediencia. Oigan, quizás para los ojos humanos decían, no, esta gente pobre no ve, ¿qué va a estar Dios ahí? Y tenemos el caso de la iglesia de Mirna y la iglesia de Filadelfia. No se contaminaron en medio de todas las circunstancias. Esmirna, el nombre de Esmirna viene de la palabra mirra, que significa sufrimiento. Mal económicamente, no entraban diezmos ni ofrendas. Qué bárbaro, no diezmos. Oiga, ellos se consideraban pobres, pero Dios los consideró ricos. Era lo contrario de la Odisea. Parece que por causa de su fe perdían su trabajo y con frecuencia enfrentaban persecuciones hasta la muerte. Enfrentaban a esta gente. Ellos servían a Dios a pesar de sus angustias. La palabra de Dios para ellos fue consolación, y al recordarle que no estaban olvidados por el Señor, aunque estén olvidados por cualquier otra institución, hermanos, por el Señor no está olvidado. Yo no sé lo que usted está pasando, hermano, pero hoy usted puede decir, no importa, es que el pastor no ha venido a visitarme. No espere que el pastor te visite. Hay otras gente que necesitan más que usted. El Señor está contigo. Levántate, hermano, y más bien vaya a visitar a otro. Ay, hermano, es que yo estoy sufriendo. No importa, levántese. El Señor no dijo que sería fácil la vida cristiana. ¿O sí? En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero recuérdese, iglesia, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y conmigo todo lo puede, pero sin mí nada podéis hacer. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, ¿cuántos ateos habemos? Y ahí me incluyo, dentro de la iglesia. Ateo yo. Hermanos, si el Salmo 23, ¿qué dice? Dios, ajá, ¿y qué? Y todo me faltará. ¿Y por qué te preocupas entonces? Cuando no tienes plata para la luz. ¿Por qué vas a pedir fiado? ¿Por qué andas pidiendo préstamo? ¿Por qué usas la tarjeta de crédito?
Cuando Él dice que nada le faltará, y Él supliría todo lo que te falta conforme a tus riquezas en gloria, a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, hermano, es que el preocuparnos eso es humano, hermano, sí, pero no es divino. A mí me llama la atención Rick Warren. Dice que Rick Warren dice que hay una palabra que no la encuentra él en la Biblia, que es la palabra difícil para Dios. Y dice, y lo encontré en el diccionario esa palabra, entonces la recorté, porque si no está en el diccionario de Dios, no debe estar en mi vocabulario tampoco. ¿Entiende? Pero ¿cuántos ateos nos volvemos nosotros? Cuando usted no cree que nada te faltará, se está volviendo ateo, a pesar de que tenga la Biblia mejor, la Thompson y la Pentecostal y otra Biblia. Ok, entonces, Filadelfia tenía pocas fuerzas, dice, poca fuerza, pero no había desmayado. ¿Cómo está tu fuerza, mi amor? ¿Cuántos están desmayados? Ay, sí, pastor, de sueño, viera. Ajá. El Señor los anima diciéndole que tienen la victoria sobre la sinagoga de Satanás, versículo 9, y que el enemigo sabría cuánto les ama. Qué lindo, ¿verdad que sí? Ay, que diga, yo te amo, hijo. ¿Cuántas veces ha llegado el Señor a decirte, hijo, te amo de verdad? Y aunque no te lo he dicho con voz audible, te lo he mostrado en cada cosa. Sí, amén. Amén. En cada cosa. Cuando usted duerme y usted dice, ay, qué rico. ¿Cómo dormía rico? Ajá, es que papá me sustentaba. Amén. Yo dormí, desperté porque el Señor me sustentaba. Hermano, ahí está el Señor cuidándote. Cuando te echas el bocado de arroz y frijoles ahí está papito. Diciéndole, hijo, ahí tienes. Otros se están muriendo de hambre, pero yo he suplido para ti. Ahí lo tienes. Y aparte del pollo, a veces sin nacer, pero hermanos, a veces el pollo nacido, sí, pero ahí está el bocado del Señor. Y termino aquí, dos mensajes diferentes. El mensaje moderno. Ve el mensaje moderno, lo voy a hacer leído para ir rápido. Cree en Jesús, haz la oración de pecador, confiésalo como Salvador y vas directo al cielo. Ese es el mensaje moderno. Cerca de la cruz ni del arrepentimiento. Entonces, venga, haga todo eso, ya te vas directo al cielo. Dígale, tienes que arrepentirte. Nicodemo llegó diciendo, sabemos que tú vienes de Dios. Ajá, sí. Dos maestros, carga, ¿verdad? Dos maestros. Nicodemo, un gran maestro de la ley, y con el maestro de maestros. Y entonces el Señor es el maestro y comienzan a conversar. Y entonces le dice, no te voy a hablar mucho de doctrina, porque también te falta una cosa, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Sabes mucho de la Biblia, pero no tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que arrepentirte. ¿Cuántos sabes de la Biblia? Pero pregunto, ¿cuántos están arrepentidos de verdad? Y mañana tengo un sermón, hermano, para la iglesia. No lo estoy imitando, no, cada uno vaya a su iglesia. Pero hermano, el tema le puse no pecar. Y en algún momento lo voy a compartir por aquí, no pecar. Y no voy a seguir, voy a explicar. El mensaje moderno entonces. Tienen la gracia como un comodín para que todos los días me perdonen mis inmoralidades, corrupción y sinvergüenza. Ay, es que el Señor, la gracia está sobre mí. Entonces peco y la gracia viene. Tenga cuidadito. La gracia apenas te alcanza. La obediencia te corresponde a ti, no a Dios. Y hermano, el 2, el mensaje de Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo y es para la iglesia hoy. Jesús habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, habló del arrepentimiento. Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado de su conducta. 1 Timoteo 4:16. Tenga cuidado de su conducta. Hermano, no crea que la gracia te va a cubrir tu sinvergüenza. No. La gracia del Señor, hermano, te alcanza. Algo que tú no puedes hacer, porque el diablo te tiene encadenado, el pecado te tiene encadenado. No puedes soltarlo. Pero la gracia viene y revienta las cadenas. Y te dice, bueno, papito, estás libre. ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Obedecer nada más. Déjame ser tu Señor. Déjame ser tu pastor. Déjame ser lo que tú quieres que sea para ti. Y entonces, hermano, las cosas comenzarán a cambiar. No importa que el azúcar, que el arroz. Hace poco dijeron, la vez pasada, ¿verdad? 3 meses y no hay nada. Y yo les sigo diciendo, nada me faltará. Nada me faltará.
Si usted es fiel con sus diezmos, con sus ofrendas y la ofrenda misionera, hermano, habla esas ofrendas. Si usted es fiel, hermano, nada te va a faltar. El dólar sube y el dólar baja, que los bancos están en quiebra. Hermanos, el Banco del Cielo no me he dado cuenta que está en quiebra. No está en quiebra. No está en quiebra. Amén. La medicina, los médicos que no hayan que hacer, la medicina en el cielo no ha faltado para ti. Todavía el Señor sigue sanando, sigue salvando, sigue libertando. Yo quisiera que usted se ponga de pie y voy a pedir a mi hermano músico que él pase. Vamos a orar, Padre. En esta hora tu palabra ha sido predicada. Señor, este es un pueblo precioso, lindo, Dios mío. Quizás, Señor, hay personas que necesitan, Padre, un cambio. Señor, y creo que los que estamos aquí en algún momento, Señor, hemos hecho cosas y hemos caído en algunas de estas cosas, Señor, de estas iglesias. Padre, y estamos, Señor, diciendo, Padre, que todo está bien. Pero, Señor, hay cosas en mi hogar. Si alguno necesita oración para su hogar, por favor, pase. Tiene circunstancias tal vez que ya no tiene fuerza, tiene poca fuerza, es porque estás creyendo que Dios lo puede hacer. Y quizás estás diciendo, pastor, ven y póngame las manos. No, el que va a poner las manos sobre ti es el Señor. Aleluya. Y sé que pastores pueden moverse ahí para orar por mis hermanos también. Pero el Espíritu Santo, Él comienza a hacer. Sé que ustedes son gente de fe. Aquí no hay ateos por cuanto han pasado al altar creyendo y algunos se quedaron en las sillas creyendo aún ahí que el Señor hace el milagro. Vamos a cantar un coro para quedar despedidos. Pero la idea, hermano, es quite la sillita, por favor, hágala para un lado. Si vamos a este coro nos vamos, ¿verdad? Sí, nos vamos. Hermanos, allá en las ventas, por favor.